Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en el espacio de entrevista y como le anticipé, ya están conmigo Oscar Rivas y Alex Carballo. Ambos son representantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños Benjamín Bloom. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es la negociación del escalafón del sector salud y del paro de actividades. Bienvenido, Alex, un gusto. Buenas tardes, un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. A ustedes por acompañarnos. Bienvenido, Oscar. Gracias por el espacio y la oportunidad que nos han dado para darle a conocer a la población la situación que nos atañe en el sector de salud. Perfecto, gracias a ambos por acompañarnos esta mediodía. Rápidamente les brindo un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos junto a representantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños Benjamín Bloom. Continúan las exigencias de trabajadores del sistema de salud público para que se aplique el escalafón según lo define una ley especializada del año 1994. En declaraciones de la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, en agosto de este año mencionó que no había financiamiento para el pago del escalafón y la prioridad consiste en brindar medicamentos, insumos y la comida de los pacientes en hospitales públicos, como brindó declaraciones en aquel momento. En los últimos 2 meses la situación se ha vuelto más compleja en la medida que empleados del sector salud han realizado medidas de presión como suspender labores en diversos hospitales públicos a nivel nacional, como el Hospital Benjamín Bloom, los de San Bartolo, Sacamil, Nueva Guadalupe, Sensuntepeque, Jiquilisco, La Unión, Ciudad Barrios, entre otros. Hace una semana el Juzgado Segundo de lo Laboral declaró ilegal la huelga realizada en el Hospital de Niños Benjamín Bloom y el argumento de dicha instancia judicial recae que por disposición constitucional se prohíbe la huelga a los trabajadores públicos, lo mismo que el abandono colectivo de sus cargos. La reacción de los sindicalistas consistió en señalar que no es una huelga, sino una reducción de labores a nivel nacional. En un comunicado que publicó el Ministerio de Salud ayer, 17 de octubre, remarcan que en 3 días de paralización de labores se han dejado de prestar más de 30,000 servicios de salud y aplicando la ley se realizarán las sanciones pertinentes. Entonces, para abordar este tema ya están con nosotros Oscar Rivas y Alex Carballo, el Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños Benjamín Bloom. Entonces, para iniciar la entrevista y tener más detalles, Alex, el viernes se reunieron con titulares del Ministerio de Salud con la mediación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. No se lograron acuerdos. ¿Por qué no se lograron acuerdos o no hubo entendimiento entre las partes, Alex? Primero decirte que felicitar a la actual Procuradora de Derechos Humanos, ha hecho un gran trabajo, trató de mediar entre el conflicto entre la ministra de Salud y los trabajadores de esta cartera. Decirte que para que la población esté informada, nosotros como trabajadores hemos agotado todos los mecanismos de diálogo. Claro, por parte de la titular de salud no ha habido un diálogo transparente y sincero, ya que a principio de año se garantizaba el pago del escalafón. Fue hasta en agosto donde se dijo que no se le iba a pagar a nadie el escalafón para el año 2017, pero posteriormente sale siendo una propuesta que se le va a garantizar a los que ganan menos de 1.500. Decirle también a la población y a los compañeros trabajadores de salud que también tenemos conocimiento que ellos ni siquiera están garantizando lo que la ley del escalafón establece en sus porcentajes, ya que han presentado una tabla del 6, el 5 y el 3% para pagar el escalafón. Nosotros no estamos exigiendo nada más que se cumpla la ley. Creo que todo funcionario al tomar posesión de su cargo jura cumplir la ley y hacer cumplir las leyes de la República. En este caso no se está haciendo tanto por la ministra de Salud ni por el Ministerio de Hacienda. El día viernes la Procuradora de Derechos Humanos en su mediación logró que nos pudiéramos sentar a eso de las 11:30 de la mañana. Decirte nosotros como trabajadores del sector salud, sindicalistas, miembros de la unidad de sindicatos y asociaciones de trabajadores de salud pública El Salvador, Ustraspes, decirte que estamos coordinando estas acciones, estábamos en la línea de levantar las actividades a nivel nacional con compromisos por parte del ministerio. Nosotros, ¿qué estábamos pidiendo? Que la ministra, conjuntamente con los trabajadores, fuéramos a la Asamblea Legislativa a cabildear para que se nos pagara el escalafón completo tal cual lo establece la ley para el año 2017. Este fue una de las primeras peticiones que nosotros teníamos. La otra era que no queríamos ningún descuento, ya que no era culpa de los trabajadores haber llegado hasta estas medidas. Dejamos las medidas de hecho en los hospitales como último recurso, que no hubieran procesos de despido para ningún trabajador y que se retiraran todas las demandas en las diferentes instancias judiciales. Nosotros, decirte, abiertos al diálogo, como sindicalistas siempre hemos considerado que el diálogo es el mejor mecanismo para solventar todos los conflictos. La ministra se levantó, ella dijo no estar de acuerdo en asumir ningún compromiso. Hay un aspecto que me gustaría también tener su apreciación, Oscar, ya lo ha mencionado Alex, en cómo está el estado de las cosas desde el viernes pasado, es
La propuesta que tiene el Ministerio de Salud es que tienen un fondo de 10 millones de dólares para pagar el escalafón, pero solo con aquellos empleados que están bajo este régimen menor, con un salario menor a $1,500. A su criterio, este no es un punto viable para iniciar la negociación, es decir, las primeras cartas sobre la mesa y en función de eso seguir negociando otros aspectos, Óscar. A nosotros nos parece que este tipo de propuestas no pasan de esa frase a una propuesta que, dicho sea de paso, darle a conocer a la población que ha sido de manera inconsulta con la clase trabajadora del sector de salud. Entonces, sabemos que esos 10 millones no van a alcanzar para cubrir lo que la ley demanda. La ley lo que exige es que se cumpla el escalafón tal y como está y que se revise periódicamente la misma tabla, ¿verdad? Pero eso debe de hacerse de manera consulta con los afectados, en este caso los trabajadores. Decirle a la población también de que nosotros, desde que el gobierno del FMLN, que este no es una situación en contra del partido, no es una situación en contra del gobierno, como nos hacen creer, es una cuestión meramente laboral y de dignidad de la clase trabajadora de salud. Desde que llegó el gobierno de Funes les planteamos la necesidad de una reforma y este mismo gobierno hizo de oídos sordos a tal petición y es por esa negativa que nos encontramos ahora en este tipo de acciones. Hay un aspecto, un dato que ha mencionado en declaraciones autoridades del Ministerio de Salud, Alex, es el hecho de que con este fondo que disponen de 10 millones de dólares para pagar el escalafón, lo harían a más de 24,000 trabajadores y quedarían excluidos aproximadamente 5,000. ¿Este dato es verídico? ¿Es así? Primero decirte que estadísticamente el Ministerio de Salud creo que como que no está siendo muy transparente como también con sus propuestas. Primeramente manejaba un porcentaje y un número de trabajadores, posteriormente sale diciendo otra cifra. Decirte nosotros, mira, estamos simplemente exigiendo que se cumpla una ley, porque si no en nuestro país se va a empezar a incumplir una ley, después va a venir otra como se ha dado en otros casos y no es posible que en El Salvador haya leyes y que se estén violando una tras otra. Nosotros, como lo decía el compañero, responsables de que la ley del escalafón debe de ser revisada, se lo propusimos en el gobierno del expresidente Funes. La actual ministra de Salud era viceministra para ese entonces. Hicieron oídos sordos, como dice. Hoy por hoy estamos exigiendo que la ley se cumpla tal cual está para el año 2017 y que en el año 2017 nos sentemos en conjunto todos los trabajadores, sindicalizados, no sindicalizados, el mismo ministerio, para que revisemos la ley y la podamos reformar. Estamos claros en esa línea, pero hoy por hoy necesitamos que la ley se cumpla tal cual está. Y como, Alex, como unión de sindicatos, ustedes sí tienen una estimación del dato de cuántas personas se ven afectadas de no tener el escalafón en este año. Es decir, si le ponemos números, ¿cuántas personas son las que no tendrían este beneficio? Te mentiría si te damos un dato exacto, pero es una buena cantidad de miles de personas que no recibirían el escalafón. También decirte que si hay compañeros que ganan $1,500 en el sector salud, no es porque ese salario hayan entrado ganando. Hay compañeros que tienen más de 30 años de estar laborando en las diferentes instituciones del ramo de salud. Lamentar que si hay funcionarios que tienen 1, 2 o 3 años de haber ingresado, pero que sus salarios sí son altísimos. Y esa no es responsabilidad de los trabajadores. Al igual de que no existan fondos para pagar una ley como lo es el escalafón, ¿verdad? Hay un asunto con esta idea que usted menciona, Alex, y me gustaría tener su apreciación, Óscar. Ciertamente en la ley de salarios y cuando se presenta el presupuesto, en este caso el Ministerio de Salud, se pone el salario y el máximo según escalafón. ¿Ustedes tienen alguna estimación de aproximadamente cuántas personas ya están al máximo de retribución según este escalafón? Porque evidentemente hay salarios que sobrepasan los $5,000 o $6,000, pero ¿ustedes consideran que hay personas que ya llegaron al tope según escalafón o este porcentaje mínimo? ¿Que han hecho esta lectura? Nosotros sabemos que en la mayoría de los beneficiados con esos altos salarios vienen de los directores de la red pública hospitalaria, que son alrededor de 30 hospitales, y algunas IBASIS, otros de jefes de las regiones de salud pública. Entonces, son la minoría, pero sí van aumentos entre los $2,000 hasta los $7,000. Okay. ¿Verdad? Más pareciera que es un pago por el activismo político, ¿me entiendes? Partidario. Entonces, estamos viendo preocupante esa situación. En este análisis que ustedes han hecho, han considerado un poco, porque claro, es un debate que está en este momento, Alex, es las condiciones de las finanzas públicas, el escenario en el cual el Ministerio de Hacienda lo ha mencionado y el mismo presidente, que hay unas condiciones de emergencia para el tema de llegar a un acuerdo fiscal. ¿Cómo valoran o cómo analizan como unión de sindicatos este escenario respecto a las demandas que ustedes tienen? Primero decirte que como trabajadores, como pueblo, reconocemos las condiciones críticas de las finanzas del país.
le hacemos el llamado a las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa para que conjuntamente se sienten y resuelvan para que la población siga siendo beneficiada y que dejen sus diferencias, porque al final los afectados seguimos siendo los trabajadores y la población, con los préstamos congelados, con los presupuestos si no se quieren aprobar. Entonces decirte, con lo que la sala también está decretando, nosotros no estamos en contra de lo que el gobierno está haciendo, pero sí vamos a estar en contra y vamos a seguirlo estando si las políticas que el gobierno implementa para resolver las finanzas del país siempre salen afectando a los trabajadores, vamos a estar en la calle. Y decirte, nosotros prácticamente estamos retomando el discurso de nuestro presidente de la República. Profesor Sánchez Serén, en su último discurso dijo, cuando veamos en peligro las reivindicaciones y nuestros derechos, salgamos a la calle a defenderlo. Nosotros no quisiéramos decir que solo es un discurso político nada más, pero que ya en lo concreto no se respeta, porque Violeta Mengíbar es funcionaria de este gobierno y está contradiciendo prácticamente el discurso del presidente. Y con respecto, como lo mencionaba vos, las finanzas públicas en nuestro país están críticas, lo reconocemos, problemas en las pensiones, problemas con la deuda externa, lo que quiere implementar el Fondo Monetario, o sea, lo conocemos muy bien, pero la población y los trabajadores estamos cansados de ser los que pagamos los platos rotos, no hay una reforma fiscal agresiva, los empresarios siguen eludiendo y evadiendo impuestos, el pobre sigue pagando el impuesto en la tortilla, en la calle donde camina, en la energía eléctrica, en el agua, en la luz, en el transporte, en todo lado, el pobre, la población, el trabajador, no puede evadir ni eludir impuestos. Los grandes empresarios sí lo están haciendo, pero ¿dónde están estas instituciones? ¿Dónde están estas personas responsables del gobierno que deben garantizar que esto ya no se siga dando? Nosotros, en la línea de trabajar en conjunto, podemos acompañar siempre y cuando se garanticen los derechos de los trabajadores, siempre y cuando la clase trabajadora y la población en general no siga pagando los platos rotos de las malas finanzas del país. Tenemos que hacer una pausa, Alex y Oscar, pero me gustaría que en el siguiente bloque tener sus reacciones ante un comunicado que publicó el día de ayer el Ministerio de Salud y tener sus reacciones sobre las medidas y las disposiciones que ha establecido esta institución. Permítanos una pausa. En el espacio de entrevista de este martes 18 de octubre me acompañan Oscar Rivas y Alex Carballo, ambos representantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños Benjamín Blum, y estamos hablando de la negociación del escalafón del sector salud y el paro de actividades. Permítanos una pausa, volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista, martes 18 de octubre. Estamos abordando el tema de la negociación de escalafón en el sector salud y el paro de actividades. Nos acompañan Oscar Rivas y Alex Carballo, representantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños Benjamín Blum y miembros de Ustraspes. En este caso, quiero iniciar este segundo bloque, Oscar y Alex, presentando un comunicado que publicó el día de ayer el Ministerio de Salud. Si lo podemos poner en pantalla, por favor. Y en función de esto, quiero resaltar algunas ideas que aparecen ahí. Bueno, como ustedes pueden leer y pueden verlo en la pantalla, hay un aspecto que me llama la atención. El Ministerio de Salud en un comunicado pone 6 puntos, pero quiero destacar luego de esos 6 numerales una idea. Dice, llamamos a los trabajadores a no dejarse engañar por algunos dirigentes sindicales y no continuar obstruyendo la atención normal en los servicios de salud y atender a la población como se lo merece. Oscar, ¿qué piensa usted de este comunicado y particularmente de esta idea? Mire, la situación es la siguiente, venga de donde venga el partido de gobierno, siempre el trabajador lo van a tratar de humillar y lo van a tratar de aplacar. Esta situación no es de tipo político como se quiere ver en el comunicado. Los dirigentes sindicales que ahora representamos como Ustraspes a nivel nacional, ya llevamos varias décadas en este oficio, entonces tenemos una credibilidad de parte de las bases y siempre vamos avantes con las reivindicaciones. Uno de los puntos que también se menciona en el comunicado y según el dato que presenta el Ministerio de Salud, Alex, es el aspecto de cuántos servicios médicos no se han podido brindar en estos 3 días. Hablan de 30,000 servicios de salud que incluyen consultas, cirugías, exámenes de laboratorios, procedimientos odontológicos, etcétera. Es así esta estimación de estos 30,000 servicios que no se han podido brindar y cómo también entra en esta reflexión el rol del ciudadano, del usuario, la persona que se atiende en la red de hospitales públicos. Primero decirte y darle a conocer a la población que el Ministerio en estos datos estadísticos quiere también achacarle a las actividades en defensa del escalafón todas las falencias que tiene la red pública de salud. Decirte que hay
miles de consultas que no se realizan en la red pública de salud por diferentes deficiencias, algunas porque los pacientes no asisten, que en su gran minoría. Segunda, porque hay mucha sobrecarga en el gremio médico. Tercero, decirte que hay muchos exámenes que no se han realizado porque en los diferentes centros de salud no hay reactivos para realizarlos. En el caso de las miles de recetas que la ministra ha dado en sus datos estadísticos, miles de estas recetas no se han entregado porque simple y sencillamente no hay medicamentos en algunos centros de salud. No es tan cierto que todos estos datos que la ministra está presentando es responsabilidad de las acciones que hemos estado realizando en defensa del escalafón. Y con respecto al tema, con el punto anterior que decías, que no tenemos credibilidad, que no se deben engañar los trabajadores. Muchos de los trabajadores que están en pie de lucha defendiendo el escalafón son parte también del FMLN, son compañeros que han andado en las campañas, son compañeros también que estuvieron en la guerra defendiendo y apostándole a un proceso de cambio en el país, para que no se esté diciendo que los que andamos en la lucha del escalafón somos de derecha, pues así tajantemente como nos están tildando. Nos hemos reunido con las diferentes fracciones legislativas. Entonces, y volviendo a los datos estadísticos, así como lo acabo de plantear, nosotros no somos responsables. Creo que la ministra debe de asumir también su responsabilidad por no ser capaz de solventar este conflicto, que en el 2013 muy bien conocía y tuvo tiempo para sentarse a reformar la ley. Creo que hay un aspecto que me gustaría destacar, Óscar, es cómo poder hacer una sinergia entre esta demanda que ustedes tienen del cumplimiento del escalafón con otras necesidades que Alex mencionaba, por ejemplo, reactivos, equipamiento, asistencia de salud de calidad. ¿Cómo se puede hacer una sinergia para que estos puntos se puedan materializar en una mejor atención y una calidad del servicio de salud? Porque por un lado, evidentemente, están las demandas de los trabajadores y trabajadoras del sector salud, pero por otro lado está la cantidad de usuarios y personas que utilizan la red de hospitales públicos todos los días. ¿Cómo podemos articular esto? Pero es que esta es una postura eminentemente política de la ministra de Salud, porque cuando le incrementó el salario a la mayoría de directoras de la red pública hospitalaria, no pensó en el usuario, no pensó en el paciente. Entonces, ese es un llamado que se le está haciendo a la ministra de Salud para que corrija la plana, pero no a costillas de los salarios de los trabajadores y a la población en general. Pedirle las disculpas del caso. Sabemos que hay un cierto tiempo de retraso con respecto a la atención que él le está brindando, pero por el caso del Hospital Bloom se les está atendiendo con normalidad, con ciertos niveles de retraso, pero el paciente va satisfecho con la atención. Han hecho la mención en el comunicado que se va a aplicar la ley para el tema de sanciones. ¿Qué reacción tienen ustedes sobre esto? Decirte, en ese caso, nosotros, primeramente, decirte que no somos responsables de este conflicto. Porque si la ministra hubiese respetado la ley y hubiese presentado un presupuesto de salud para el año 2017, garantizando el pago del escalafón para todas y todos como está establecido, no estuviéramos en este conflicto. Conocemos las diferentes sanciones que pueden venir. De hecho, ustedes como medios de comunicación han podido constatar que los diferentes centros de salud fueron militarizados con los compañeros de la Policía Nacional Civil, pues porque al final ellos son trabajadores. ¿Cuántos cientos de agentes fueron distribuidos en los diferentes centros de salud? Nosotros consideramos que están haciendo mal uso de lo que es la cartera de seguridad pública, porque los compañeros de la policía no deberían de estar en los hospitales. Pues en el Hospital Bloom, el día de ayer amanecimos con alrededor más de 75 agentes de la policía, pero los trabajadores estamos afuera. Seguimos en pie de lucha defendiendo el escalafón. Entonces, decirte que no es responsabilidad prácticamente solo de los trabajadores, sino también de la administración. La doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud, conoce muy bien el tema. Ella ha sido viceministra en la gestión anterior y este conflicto del escalafón se pudo solventar en el año 2013. Nosotros no logramos entender por qué no pudo convocar a las organizaciones con tiempo para hacer una reforma a la ley, si es lo que ella pretendía. Alex, usted mencionó en la primera parte de la entrevista que una preocupación que ustedes también tienen como unión sindical es el hecho de que hay ciertos cargos que son parte del Ministerio de Salud que tienen unos salarios más altos y que tienen recién llegada a estas personas al frente de la institución. Entonces, ¿cómo se puede abordar o hacer una lectura más transparente de esto con la participación de los trabajadores, pero obviamente las personas que están al frente del Ministerio de Salud, de sus titulares, ministra y viceministros, directores, sobre este tema? Mira, nosotros prácticamente lo que exigimos es que se cumpla la ley de salarios. En la ley de salarios se establece cada plaza, su salario mínimo, su salario base, perdón, y su máximo escalafonado.
A muchos de estos funcionarios han entrado con la plaza ganando el máximo escalafonado. Ni siquiera han entrado con el salario que establece la ley. Sin ¿verdad? llevar el proceso que establece Exacto. la ley. Ahí el máximo escalafonado te está diciendo qué es lo que vos en todos tus años de trabajo vas a llegar a ganar, ¿va? Haciendo el conteo del escalafón que vas a estar recibiendo, ¿va? Entonces, decirle que sean respetuosos de las diferentes leyes, hombre, que respeten los procesos, que si contratan directores o dan nombramientos, que lo hagan en base a la ley, en base al salario que esté establecido. Hay mucha información en las redes sociales, han visto boletas de algunos directores de regiones, de Cibase, donde sus salarios están súper elevados. Y que algunos funcionarios tratan de justificar de una u otra forma, pero se les hace difícil. Miren, nosotros solo les pedimos que se respete la ley, pues. En este caso, la ley de salarios con los funcionarios que están contratando y la ley del escalafón, tal cual está para el año 2017. Otro de los aspectos, Oscar, que me gustaría tener su punto de vista es el tema de, dentro de la ley del escalafón, habla el tema de evaluación, un mecanismo de evaluación para que garantice de manera gradual su aplicación. ¿Y cómo entra este elemento de evaluación para ver el rendimiento, el trabajo que hacen todos los empleados según su escalafón en el Ministerio de Salud? ¿Cómo entra este elemento en este debate que tenemos? En la situación esta de que es una propuesta que van a girar de cara a esos 10 millones para repartir el escalafón, se pierde todo el espíritu de la ley del escalafón, porque la misma contempla un 5% por evaluación al desempeño, ¿verdad? Más un 3% que suma el 8% por antigüedad, y eso es a partir de los 5 años de iniciada la labor en el ministerio. Entonces vemos preocupante pues que esa propuesta que ha hecho la ministra de Salud pierda totalmente el espíritu de la misma ley. Y decirles que si mostrara el interés en los trabajadores y en las finanzas públicas, ya se hubiera deshecho de un viceministro de Salud, porque tienen dos. Y tienen dos, entonces no vemos la necesidad de que el país cuente con 2 viceministros. ¿Y ustedes consideran que esta ley que fue aprobada a mitad de los 90, Oscar, se debe de reformar o en los términos en los que se encuentra está en la mayor claridad posible y es un asunto de falta de fondos o tiene que hacerse ajustes a esta ley de escalafón? Es que la misma ley del escalafón en su articulado contempla las reformas, la revisión periódica de la tabla versus la inflación, versus el precio de la canasta básica. Sabemos que un salario de $300 de aquí a 5 años se va a quedar en el piso, no se va a poder conseguir y cubrir lo que la canasta básica dice en los precios del mercado. Entonces la misma ley contempla todo eso. Okay. Alex, ¿qué piensa usted sobre eso? Primero decirte, como lo decía el compañero, abonar también que si bien es cierto hay un 5% por evaluación, pero que hay muchas jefaturas que no evalúan excelente a sus trabajadores. Un ejemplo, el excelente te da el 5%, el muy bueno te da el 4%, el bueno te da el 3%. ¿Qué quiere decir? Que depende de tu evaluación, tú puedes estar garantizando no un 8%, sino un 7, un 6 o un 5, un ejemplo, ¿verdad? También, sumado a esto, decirte que el ministerio solicita en el presupuesto, por lo menos del escalafón, el 8% para todos los trabajadores, aunque no se otorgue el 8% para todos, ¿verdad? Entonces, el remanente, ¿para dónde se va? Para las famosas economías de salario, ¿verdad? ¿Cuánto año con año se puede estar devolviendo al Ministerio de Hacienda? Lo de la ley, decirte, estamos abiertos a la reforma, consideramos de que se ha vuelto insostenible, pero por la responsabilidad de los gobiernos y de sus funcionarios, porque tanto los gobiernos de arena, hay que recargarlo, sus funcionarios les incrementaban los salarios, y hoy los funcionarios que están contratando también nuestro gobierno, el FMLN, llegan con salarios aumentados. Entonces el escalafón se va inflando por estas plazas que sus salarios ya entran al ministerio de una forma elevada, ¿verdad? Decirte, por lo menos un funcionario que esté ganando $7,000, un ejemplo, ¿cuánto es su salario si es el 8%? Casi más que el salario mínimo que estableció el expresidente Funes, que eran $300. Pero ¿cuánto está recibiendo de escalafón en el caso que su evaluación sea excelente y le den el 8% a alguien que gana $400, un ejemplo? $32 menos las deducciones. ¿Cuánto es? ¿Cuánto representa el costo de la vida año con año? Sube la alimentación, sube el transporte, sube la educación, la vivienda, todo incrementa en nuestro país. La ley debe reformarse, estamos claros. A cualquier gobierno, así como está, se le va a hacer insostenible. Pero hoy por hoy,
debe de cumplirse para el año 2017, porque el presupuesto ya fue presentado a la Asamblea Legislativa. Mencionaba Alex que el mecanismo de evaluación. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cómo es el proceso de evaluación que se hace a todos los empleados y empleadas del sector salud? ¿Y cómo se realiza esto? Creo que es importante. Se ha hablado del tema del fondo y evidentemente es relevante en esta negociación el tema o en este debate el manejo de los fondos, pero el mecanismo de evaluación, ¿en qué constituye? Prácticamente es una evaluación al desempeño que te recoge diferentes ítems. Primero tu desempeño, tu colaboración. Muchos funcionarios, al igual que muchos dirigentes, le hemos considerado una evaluación subjetiva y que debe también de sufrir reformas. También decirte de que no somos evaluados de forma excelente. Creo que acompañado de la ley, también las evaluaciones deben de ser reformadas, ya que son muchas subjetivas y que están, por lo menos decirte, una enfermera que trabaja más de las 8 horas que establece la ley y que no recibe pago de horas extra ni pago de nocturnidades, y que a veces le toca quedarse 24 horas, pues yo lo dejo a la opinión pública, si amerita que su evaluación sea excelente, porque da más de su tiempo, e incluso hay compañeras que les toca rebuscarse con algunos insumos. Entonces, la evaluación prácticamente va amarrada al incremento salarial. Si se reforma la ley del escalafón, debe también reformarse lo que es también el mecanismo de evaluación. ¿Y son criterios estándar para todos o en función de las áreas o de sus competencias, así se hace esta evaluación? ¿O hay criterios generales para eso? Es una evaluación general para todos los empleados, independientemente de las disciplinas. También decirte que son 2 evaluaciones al año. Cada 6 meses es una evaluación. Al finalizar el año, la segunda evaluación te totalizan prácticamente el porcentaje. En base a eso, para el próximo año te calculan tu incremento salarial. Tengo que cerrar la entrevista, Oscar, solo una pregunta muy puntual. ¿Qué medidas va a estar realizando la Unión de Sindicatos sobre esto? ¿Qué medidas se vienen en los próximos días? Sabemos que el día de mañana la ministra de Salud ha convocado a reunión en su despacho a algunos sindicatos, dejando afuera el hospital de Sacamil, el hospital Blum y el hospital de San Bartolo. Las intenciones no sabemos cuáles son, desconocemos el motivo de la reunión, su agenda, entonces nosotros seguimos en pie de lucha presionando porque sean escuchadas las peticiones de los trabajadores. Perfecto, gracias por habernos acompañado, Oscar, Alex, muy amable, gracias por haber estado con nosotros en este set, dando su punto de vista como sector sindical. Gracias. Okay, gracias a ustedes por el espacio. Gracias por habernos acompañado. Estuvieron con nosotros Oscar Rivas y Alex Carballo, representantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Niños Benjamín Blum y miembros de Ustraspes. Permítanos una pausa. Continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.